Así que nunca vieron los videos, me imagino. Así que, pero bueno, que era un codificador con prioridad de 4 entradas y 2 salidas. Codificador con prioridad y 2 salidas en código BCD. Ustedes, si les hablan de codificador, ya deberían tener ahí una idea. Si habla de 4 entradas y 2 salidas en código BCD, estamos hablando, ¿no? Esas entradas representan 4 números de sistema decimal, ¿no? ¿Se acuerdan que en el decodificador teníamos una entrada, que las entradas que eran más cantidad que las salidas en los codificadores? Y esas entradas estaban por lo general en un código decimal, que el código es con lo que contamos nosotros: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son esos 10 números. Pero en este caso les pide de 4 entradas y 2 salidas en código BCD. O sea, 4 entradas, empezaríamos siempre, acuérdense, se parte del 0. 0, 1, 2, 3, esas serían las 4 entradas. Y 2 salidas en código BCD. Para 4 entradas, yo, si quiero pasarlo esto a código BCD, ¿cuántos bits necesito? ¿Cuántos dígitos necesito? Solamente 2, porque con 2, acuérdense que si nosotros hacíamos a 2, lo elevábamos a la cantidad de bits que teníamos, nos daba la cantidad de combinaciones, ¿no? Si hablamos de 2, entonces sería 2 elevado a la 2, 4, tenemos 4 combinaciones, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esas son las 4 combinaciones con 2 bits. Y la consigna dice indicar su diagrama en bloque, su tabla de verdad, simplificar la función lógica y dibujar el circuito combinacional simplificado. El primer punto es sencillo, el diagrama en bloque, se acuerda que lo vimos, cuál es el diagrama en bloque en las clases, cuál es el diagrama en bloque de un codificador. En este caso, que tienen el bloque, tienen 4 entradas y 2 salidas. Sencillo, las entradas hay que nombrarlas, las salidas también, ven ustedes qué nombre le ponen. Pero eso es sencillo. Después hay que construir la tabla de verdad, que es construir una tabla de verdad, como, como hicimos el año pasado. Y nada, vimos un poco la otra vez que nos encontramos. ¿Van siguiendo? ¿Se acuerdan cómo construir una tabla de verdad? Fíjense, o sea, hay que fijarse cuánta cantidad de entradas tengo, cuánta cantidad de salidas. Al principio poníamos las entradas, después las salidas y hacíamos todas las combinaciones para 4 entradas. Que para 4 entradas tendríamos, ¿cuántas combinaciones? 16 combinaciones. Entonces había que hacer las 16 combinaciones. ¿Se acuerdan que empezamos desde el de más a la izquierda? Hacíamos 8 ceros, 8 unos. El siguiente hacíamos 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. El otro 2, 2, 2. Así sucesivamente. Y así construíamos la tabla de verdad. Lo único que habría que ver esas dos salidas en código BCD, que serían 2 bits. Puede ser el bit A y el bit B, como ustedes lo quieran nombrar. Hay que ver cuándo se van a poner en 1 y cuándo se van a poner en 0. Entonces lo que tendríamos que ver es el número que tenemos en las entradas y ese número codificarlo nosotros a BCD y poniendo en las salidas el 1 o el 0 donde corresponda. ¿Se va entendiendo? A ver si puedo compartir. Ahí se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo era la tabla de verdad? Teníamos, perdón, empecemos por el bloque. Si tenemos un bloque de un codificador, acuérdense que siempre en los bloques teníamos a la izquierda las entradas, en este caso son 4, 1, 2, 3 y 4. Siempre van a la izquierda y arriba las entradas y a la derecha y abajo las salidas. Entonces tenemos 4 entradas y 2 salidas. La salida está en BCD, o sea, son 2 bits binarios.
perdón, se ve, ¿no? Las entradas están en BCD, la salida, perdón, está en BCD y las entradas tendríamos representado, tendríamos representado el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y para la tabla de verdad era sencillo, tendríamos que poner las 4 entradas al principio y las 2 salidas que tendríamos al final. La salida le podemos poner el nombre que quieran, A, B. Y las entradas puede ser entrada 3, entrada 2, entrada 1 y la entrada 0. Entonces acá lo que había que hacer es armar todas las combinaciones. Siempre acuérdense que partimos de la izquierda, que sería el más significativo, el que pesa más. El bit que pesa más, ¿por qué? Porque este vale 3. Y empezamos a armar la tabla de verdad. Con 8 ceros y 8 unos. Después vamos al siguiente. 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. El siguiente de 2 en 2 y de 1 en 1. Y después nos fijamos qué combinación tenemos en la entrada. Esto estamos armando la tabla de verdad. Tenemos una combinación en la entrada, la que sea. Por ejemplo esta. Y fíjense que dice la consigna. No sé si lo tienen ahí a mano. Que la consigna dice un codificador con prioridad. Yo les había dicho que los codificadores siempre tienen prioridad en el caso de que haya más de una entrada activa. Entonces nos fijamos acá y tenemos 2 entradas activas. La que es equivalente al 1 y la que es equivalente al 2. Entonces como es por prioridad, lo que hacía era tomar la entrada más alta. En este caso la entrada más alta es el 2. Entonces lo que haría es representar en esta salida, en estos 2 bits A y B, representaría en BCD, o sea en decimal codificado en binario, el número 2, porque es la entrada activa que es más alta. Entonces, ¿cómo represento el 2? En binario, si tenemos en cuenta que A es el más significativo, acuérdense que teníamos en binario, siempre hablamos de más significativo, menos significativo, siempre el bit de la derecha es el que pesa menos, el que vale menos, y empezamos siempre desde 1 y vamos multiplicando por 2 para saber el valor. Entonces, el primer bit valdría 1 y el segundo bit valdría 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Acá para representar ese 2, activamos el correspondiente al bit que vale, al más significativo que vale 2, y el otro lo ponemos en 0 para que no se nos agregue ese 1, por ejemplo. Ahí ya tendríamos una combinación de todas las combinaciones de entrada y cuál sería la salida. ¿Se van siguiendo? Ahora lo que faltaría, fíjense que si están leyendo ahí la actividad, después dice simplificar su función lógica, que eso es lo que ya venimos viendo, que es pasar esto, todos los 1, 0, 0, 0 acá que tengamos, todos los unos que tengamos acá, yo estoy poniendo acá cualquier cosa, ¿no? No es el valor que van a tener, pero estos valores, pasar esos unos a la tabla de verdad. Perdón, a la tabla de verdad no, al mapa de Carnot. Que se acuerdan que lo armábamos de esta forma. En este caso es un Carnot para 4 entradas. Entonces íbamos a tener 4 filas y 4 columnas. Cuatro filas y 4 columnas. Perdonen la desprolijidad, pero es solamente para ilustrar un poco. 4 filas, 4 columnas, donde íbamos a tener de un lado las primeras dos, E1 y E0, y en el otro lado las siguientes, E2
y E3. ¿Se acuerdan? Después las combinaciones, bueno, lo vimos la clase pasada, acá 0, 0, 0, 1. Acá cambiamos solamente este 0, lo pasamos a 1, poníamos 1, 1. La siguiente cambiábamos el otro 1, lo poníamos en 0, 1, 0. Y en las filas igual va esa combinación. Entonces lo que hacíamos era volcar los unos y hacerlo de los grupos, que bueno, eso ya lo tendrían que saber. Eh, lo de los grupos que se podían hacer grupo de A1, si tenemos un 1 suelto, grupo de A2, grupo de A4 o grupo de A8. Donde siempre, acuérdense que los unos para armar un grupo tienen que estar pegados, digamos, ¿no? También acuérdense, si yo tenía un 1 acá y tenía un 1 del otro lado, aunque no se estén tocando, digamos, esos casilleros, se toma como que toda esta parte está pegada a toda esta parte, digamos, lo mismo que acá abajo. Toda esta línea está pegada arriba. Entonces yo podía tomar ese 1 junto con el otro y armar un grupo. Y después de ahí, ¿qué hacíamos? Pasábamos a simplificar, que para simplificar, eso lo vimos la otra clase, igual después, si quieren les dejo un video de cómo es la cuestión del mapa de Carnot por si no se acuerdan mucho. Eso sería el ejercicio 1. Después, ¿qué pide? Pide simplificar su función lógica, o sea, llegar a la función y después armar el circuito a través de esa función. Ahora, en el siguiente, fíjense, no sé si lo tienen a mano, dice diseñar un decodificador con compuertas lógicas de 2 a 4 líneas. Acá en vez de un codificador es un decodificador, que funciona al revés. En vez de pasar de decimal a BCD, pasa de esas dos líneas, esos dos dígitos BCD, pasa al número decimal que correspondería, digamos. Diseñar un decodificador, bla bla bla, implementar un bit en la entrada que permita el funcionamiento del circuito solo cuando esté en bajo. ¿Esto qué es? Básicamente, como es de 2 a 4 líneas, si yo les dejo solamente esto, tendría 2 entradas y 4 salidas. Pero para hacerlo un poquitito más complicado, le vamos a poner un bit en la entrada, o sea, una nueva entrada que permita el funcionamiento del circuito solo cuando esté en bajo. O sea que si esa entrada está en 1, el circuito estaría desactivado, y si está desactivado, todas las salidas estarían en 0, ¿no? En todas las combinaciones en las que ese bit que estamos agregando, que le pueden poner el nombre que quieran, la letra que quieran, esté en 1. Cuando esté en 1, no va a estar activo el circuito, entonces todas las salidas van a estar en 0. Y acá, ojo, diseñar un codificador con compuertas lógicas de 2 a 4 líneas con entradas BCD activas en bajo. O sea, ojo que las entradas son activas en bajo. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto lo de activo en bajo y activo en alto, la diferencia? ¿No? Ah, perdón, antes, una cosa que me había olvidado, que ustedes tienen que hacer un mapa de Carnot por cada salida. Entonces, en el caso del primer ejercicio tenemos 2 salidas, entonces correspondería hacer un mapa de Carnot para A y un mapa de Carnot para B. Van a salir 2 ecuaciones diferentes, simplificadas, ustedes la pueden unir después en el mismo circuito. ¿Se entiende algo? Ahora, fíjense qué era lo de activo en bajo, para repasar eso. Si yo tengo un decodificador activo en bajo, tengo un decodificador de 2 a 4 líneas, decía. O sea, es básicamente el mismo dispositivo anterior, pero trabajando al revés, digamos. Tenemos las salidas. ¿Y qué era eso de activo en bajo? ¿Cómo se representaba?
Se representaba, acuérdense, con una, teníamos como una burbujita en las entradas, podía estar también en las salidas. Y esa burbujita, ¿qué indicaba? Que si es activo en bajo, por ejemplo, yo tengo estas entradas que son A y B. Tengo las salidas que representan el 0, el 1, el 2 y el 3. 0, 1, 2 y 3. Y por ejemplo tengo esta entrada está en 1, A está en 1 y B está en 0. ¿Qué número estaría activando en la salida que corresponde a un número decimal? Tendría que fijarme. Tengo un 1 en el bit más significativo y un 0 en el menos significativo. Acuérdense, este bit vale 1, este bit vale 2, pero ojo, porque es activo en bajo. Entonces si es activo en bajo, lo que voy a estar tomando como activo no son los 1, sino voy a estar tomando los ceros como activos. Entonces en este caso, yo lo que tendría activo, en realidad, si lo tomo como activo en bajo, es el bit número perdón, el bit B, que es el que representaría al 1. Entonces, esto si pongo los que están activos, el que está activo, porque es activo en bajo, es el B, y el B me representa el número 1. Entonces, ¿cuál se debería activar de las salidas? Se debería activar esta salida, vamos a poner un 1, con un 1. La salida que representa el número 1 en decimal. ¿Por qué? Porque es activo en bajo. Eso sería más o menos la trampita, entre comillas, que hay o lo que cambia en ese punto. No entendí, profe. ¿Qué cosa? ¿Lo de activo en bajo? Sí, ¿por qué puso eso, lo de 0 y 1 y abajo el 2 y el 1? No, no lo entendí. Porque era... Esto de 0, 0, 1, 2, 3 estamos en un decodificador. El decodificador, al revés de lo que vimos recién, pasa de BCD, o sea, de un número en binario, un número decimal codificado en binario, lo pasa a un número decimal. O sea, si yo represento en las entradas el 2, por ejemplo, a la salida me tiene que activar la salida número 2. Entonces va a activar una de las salidas dependiendo del número que yo estoy, la combinación que estoy representando en la entrada. Por eso yo acá puse 0. Tenés la salida 0, la salida 1, la salida 2 y la salida 3. En este caso, lo que cambia es que es activo en bajo. Entonces ustedes es como que van a tener que invertir todas las entradas en la cabeza, ¿no? Pensar. Si yo veo un 0, me está diciendo que es activo. Si yo veo un 1, me está diciendo que no es activo. O sea, al Es revés. como negar, nada más. No, no lo tienen que negar. En la cabeza ustedes piensen en la lógica al revés. En vez de ver el 1 como activo, como dice que acá son activas en bajo, lo que tienen que hacer es ver el 0 como activo. ¿Se entiende? Entonces yo por eso acá, fíjense, esto sería A, la entrada A y esto sería la entrada B, ¿no? Fíjense que yo lo cambié acá, en vez de poner 1, 0 puse 0, 1. ¿Pero por qué? Porque estas entradas son activas en bajo. O sea, el bit que estaría activado sería solamente el B, que me representa ¿qué? El número 1, porque es el bit menos significativo. O sea, está en la salida activando la salida 1. Y el resto de las salidas deberían estar en 0. 0, 0, 0. ¿Se entiende? Estos, fíjense que solo va a poder activar una sola de las salidas, porque al tener solamente 2 bits va a poder representar una sola combinación, ¿no? Entonces la combinación que represente, el número que represente esa combinación, va a ser el que se va a activar en la salida. ¿Se entiende? ¿Ahora o no? Sí, ¿Sí o no? Después pedía, bueno, después hablaba de que pongámosle un bit que lo active. Yo le pongo la E, por lo general los bits que activan tienen la E de enable. Y dice que ese bit tiene que estar en cero. Eso es sencillo. Cuando
me fijo en la tabla de verdad y veo todas las combinaciones en las que la E está en cero. Entonces, si la E está en cero, el circuito va a funcionar. Si está en uno, no va a funcionar, que significa que todas las salidas van a estar en cero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo que en el otro, la tabla de verdad, el diagrama en bloque, que sería esto, indicando cuáles son salidas, cuáles son entradas, y en la tabla de verdad van a tener 3 entradas y 4 salidas. Entonces van a tener que hacer 4 mapas de Carnot diferentes para cada una de las salidas. Un truco que les digo, si quieren poner la E de enable, esa entrada que activa el circuito, la pueden poner en la primera columna, la de más a la izquierda. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿cómo se llenaba esa columna? Primero todos ceros, todos los primeros 8, las primeras 8 combinaciones 0, y las siguientes en 1. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Saber que las primeras 8 combinaciones van a ser las primeras 8 en las que funcione el circuito. El resto, cuando ya empieza a estar en 1, ya no va a funcionar más el circuito. Porque lo que dice la consigna es justamente que el circuito funciona cuando la entrada está en 0. ¿Se entendió algo? Y fíjense que este no pide dibujar el circuito, en el único que tienen que dibujarlo es en el ejercicio 1, solamente simplificarlo, o sea, pasar esas, esas salidas al mapa de Carnot. En este caso son 4 salidas, entonces van a tener que hacer 4 mapas de Carnot diferentes. Y de esos mapas de Carnot obtener las diferentes funciones simplificadas. ¿Bien? No, sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces el primero es un codificador con prioridad de 4 entradas y 2 salidas en código BCD. Eso, vean los videos para si no se acuerdan cómo funciona un codificador. Tienen que indicar el diagrama en bloque y la tabla de verdad, simplificar la función y dibujar el circuito en este. En el siguiente no hay que dibujar, solamente hay que indicar el bloque del circuito con las entradas, salidas, la tabla de verdad y pasar de esa tabla a simplificar cada una de esas salidas con el mapa de Carnot, que en este caso es un mapa de Carnot para 3 entradas. Entonces, como era un mapa de Carnot para 3 entradas, teníamos o 2 filas y 2 columnas, y 4 columnas, perdón, o al revés, o 2 columnas y 4 filas. Entonces teníamos acá, podemos poner acá la E y la A, pueden hacer cualquier combinación acá, E, A, y acá la B. Uy. La B. Y entonces ahí tenemos un mapa de Carnot para 3 entradas. Acá la combinación de arriba en las columnas es igual a la que teníamos en el anterior, que era para 4 entradas. Eso puede ser así o puede ser al revés, 4 filas, perdón, y 2 columnas. Ese es el mapa de Carnot. Entonces lo que hacemos es volcar los unos ahí, hacerlo de los grupos y obtener una función simplificada. Y ahora el siguiente ejercicio, fíjense, tiene un multiplexor y tiene una serie de entradas. Fíjense que tiene A, B, C y D. Y esas entradas lo que hacen es conectarse de diversas formas al multiplexor. Lo que tendrían que hacer es la tabla de verdad. El tema es para qué entradas hacemos la tabla de verdad. Para cuántas entradas para cuáles entradas, perdón, hacemos la tabla de verdad. Lo que habría que hacer es tomar estas 4 entradas, A, B, C y D. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, una tabla de verdad con las 4 entradas, A, B, C y D.
y fijarse, bueno, hacer todas las combinaciones, las 16 combinaciones y ver qué, digamos, cómo se va a actuar el multiplexor, que para eso tienen que saber cómo funciona, que no lo voy a explicar de vuelta porque lo explicamos las otras clases, están los videos, igualmente si es necesario lo vemos después, pero tienen que saber cómo funciona el multiplexor y ver cada una de esas combinaciones, qué número, si un 0 o un 1, va metiendo al multiplexor. Entonces fíjense que, por ejemplo, en el multiplexor tenemos la entrada A que se conecta directamente a la entrada I0. ¿Están siguiendo ahí el trabajo? La entrada A que se conecta a la entrada I0, I sub 0, pero tiene una negada, una compuerta NOT, que se acuerdan que lo que hacía era invertir el valor. Entonces niega ese valor y ahí sí se conecta a la entrada I0. Lo que tenemos que ver es qué pasa con los valores de A. Por ejemplo, cuando A sea 1, la entrada esa, I sub 0, va a tener el valor 0, el valor contrario. Cuando A sea 0, va a tener el valor 1. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, en el multiplexor, ¿cómo funcionaba? Teníamos entradas de selección, que esas entradas de selección lo que hacían era elegir uno de los bits de entrada para representarlos en la salida. Entonces teníamos dos entradas seleccionadoras acá. Y las 4 entradas de datos I sub 0, I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Entonces, ¿qué hacían esto? Acá seleccionábamos, por ejemplo, si yo selecciono, pongo 1, 1, pongo ambas entradas en 1, esto sería un bit, el menos significativo vale 1, el más significativo vale 2, si tengo ambos activos tendría un 3, entonces estaría seleccionando la entrada 3, que sería la más grande, la última, digamos. Estaría seleccionando esa entrada y conectándola directamente a la salida Z. Entonces el valor que yo tengo acá, si es un 1 va a haber un 1 en la salida, y si es un 0 va a haber un 0. Se traslada toda la información que yo tengo acá, la traslada a Z. Y acá puede haber información, lo más zarpado es que acá puede haber lo que sea, puedes tener digitalizada la información de un canal de televisión, por ejemplo, y todo lo que te está mostrando en imagen y sonido convertido a unos y ceros, muchos unos y ceros que van intercambiando, y yo puedo pasar toda esta información directo a la salida Z, que puede ser una televisión, por ejemplo. Una televisión cuadrada o medio mal. Una televisión que le vamos a poner antena y todo para que parezca una tele. Una televisión, por ejemplo, donde toda la información digitalizada del canal por ejemplo el canal 13, o cualquiera, el Fox Sport, lo que sea, y este es como el control remoto. Fíjense que las entradas seleccionadoras serían como un control remoto donde yo voy eligiendo uno de estos canales y voy transportando toda la información que me trae a la salida, que estaría conectada a una tele, por ejemplo. Eso es un multiplexor. Y en este caso el ejercicio es eso, es ver cómo funciona el multiplexor, armar la tabla de verdad con las combinaciones y fijarse que por fuera del multiplexor hay un circuito que está haciéndolo funcionar de una manera diferente, digamos, ¿no? Entonces esas entradas A, B, C y D vamos a tener que ver a qué compuerta están conectadas y esa compuerta, si sale, a qué entrada del multiplexor están conectadas, y nada, ver cómo va funcionando el multiplexor. Por ejemplo, tienen una que es la entrada I1 que está siempre en 0. Entonces esa ya saben que va a estar siempre en 0. Entonces ahí ya se les simplifica un poco más. Y yo les recomiendo para ir armando la tabla de verdad hacer las 4 entradas A, B, C y D y después agregarle al lado las entradas que tiene el multiplexor. Entonces agregarle la entrada I3, I1, I2, así sucesivamente, las entradas seleccionadoras S1 y S2, y ir viendo qué valores van tomando de acuerdo
a qué combinación hay en las entradas A, B, C y D. Por ejemplo, eh, si yo tengo esta combinación 0, 0, 1, 1, vamos al práctico, lo tienen ahí a mano, si lo pueden ver. Tengo la combinación 0, 0, 1, 1. O sea que significa que la entrada A y la entrada B están, la entrada A y la entrada B están en 0. Y la entrada C y la D están en 1. Nos fijamos, la entrada B, ¿a qué está conectada? Está conectada directamente a la entrada seleccionadora S0. Entonces, vamos a ver que en S0, ¿qué valor vamos a tener? Vamos a tener el valor 0, porque B está en 0. Incluso lo podemos hacer acá en este mismo... vamos a borrar todo esto de la tele. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la entrada C está, la entrada B está conectada al 0 directamente. Y esa entrada se conecta a la entrada seleccionadora S0, a la menos significativa, a esta que decíamos que vale 1. Entonces lo que tendríamos que hacer es poner un 0 acá. En el multiplexor tenemos un 0 en esta entrada. Y en la siguiente entrada seleccionadora, ¿qué tenemos? Fíjense que está conectada directamente a A. Entonces, si está conectada directamente a A, tenemos un 0 también en esa entrada seleccionadora. Y ahí nos fijamos, las dos entradas seleccionadoras están en 0. ¿Qué bit de entrada, qué dato de entrada estoy seleccionando entonces? Estoy seleccionando el 0. Si tengo las dos entradas en 0, la salida, ¿qué va a hacer? Se va a conectar directamente a la entrada a la entrada de datos 0. Y hay que ver ahí esa entrada de datos qué valor tiene. Para ver qué valor tiene, nos fijamos en estas combinaciones. Entonces, la entrada de datos 0, fíjense que es A negado. Entonces vamos acá, nos fijamos, A está en 0, y si me dice que tengo que trasladar esta entrada de datos que es A negado, entonces vamos a tener acá un 1. Y en la salida, Z, vamos a tener un 1. Y así hay que ir viendo con todas las combinaciones. No sé si se entiende más o menos. ¿Qué es lo que no se entiende? Lo primero que tienen que hacer es armar la tabla de verdad, ¿no? Con todas las combinaciones. Serían 16 combinaciones. Y ahí fijarse, en función a la tabla de verdad, cada una de esas combinaciones, qué va a ir pasando con el multiplexor. Fíjense que las entradas A y B son las que determinan las entradas de selección del multiplexor, S1 y S0. Entonces lo primero que tendrían que ver es esas dos entradas. La entrada. Vamos a poner acá otra combinación. Por ejemplo, yo tengo 1, 0, 0, 0. Entonces lo primero que me fijo son estas dos entradas, que son las que me determinan la entrada de selección del multiplexor, para ver cuál de los datos está seleccionando. Entonces en este caso tenemos que la entrada A tiene el valor 1 y la entrada B tiene el valor 0, ¿no? Entonces en ese sentido, ¿qué estaríamos seleccionando en las entradas seleccionadoras? ¿Qué entrada de datos estaríamos seleccionando? Fíjense, la entrada A está conectada a S1 y la entrada B está conectada a S0. Entonces tendríamos que acá cambiar estos dos ceros y poner las entradas seleccionadoras que corresponderían. O sea, como A está conectada a S1 lo pongo en 1, y como B está conectada a S0 y está en 0 la pongo en 0. Y ahí me fijo, ¿qué estoy seleccionando ahí? 1, 0.
borro acá al lado. Uno, 0. Si tengo este bit activo nada más de las entradas, significa que estoy seleccionando entonces la entrada número 2. Bien, estoy seleccionando la entrada número 2. Ya tengo ese dato, me voy a las entradas y me fijo. La entrada número 2, o sea, I sub 2. ¿A qué está conectado? I sub 2 está conectado a C. ¿Van siguiendo? Como está conectado a C, me fijo. C en qué valor está. C está en 0. Entonces, como C está en 0, me fijo, bueno, acá la entrada número 2 está en 0, entonces la salida la voy a poner en 0. O sea, la salida acá en mi tabla de verdad, Z, la pongo en 0. En la primera combinación que habíamos visto está en 1 y en la segunda está en 0. Entonces lo primero que tendrían que hacer es fijarse estas dos entradas, A y B, la combinación de estos dos bits, para ver qué entrada estoy seleccionando en el multiplexor. Y después ver esa entrada a qué está conectado. ¿Se siguieron algo o no? Ya somos pocos, así que vamos cerrando. ¿Se entiende? Lo que tienen que hacer es eso nada más, esa tabla de verdad. Con la salida Z e ir poniendo los 1 y los 0 en Z dependiendo de eso. Primero les recomiendo, se fijan en A y B, que serían las dos entradas que están conectadas a las entradas seleccionadoras del multiplexor que tenemos adentro. Y esas A y B nos fijamos qué valor tienen, a qué número representan, si representan al 1, al 0, al 2 o al 3. Y ahí lo que vamos a saber es cuál de las entradas de datos estoy seleccionando y qué valor. Y ahí hay que ver qué valor tiene esa entrada de datos. Recién seleccioné la entrada de datos número 2. Como C estaba en 0 y esa entrada de datos está conectada a C, el valor de la salida Z va a ser 0. Pero si C estaba en 1 en ese momento, el valor va a ser 1. Lo que hay que ver es eso. Primero, A y B para saber qué entrada estoy seleccionando de datos en el multiplexor y después ver esa entrada de datos a cuál de las entradas A, B, C o D está conectada. Bien. ¿Ahí se entendió algo? ¿Un poco más, un poco menos, no? ¿Están siguiendo? Si no, nos vamos todos a la cama a dormir. Ahí va. Se entendió un poco mejor. O sea, pequeño hack, truco, lo que les dije. Agarren, vean A y B. A y B, ¿qué valores tienen? Es el valor que esté representando A y B. Que fíjense que es como si fuese un código BCD de 2 bits. O sea, puede representar A y B, el 0, el 1, el 2 o el 3. Nada más. Nos fijamos qué valor tiene A y B y ahí vamos a esa entrada. Por ahí está en la entrada 1, por ahí está en la entrada 2. O sea, está seleccionando la entrada 1, la entrada 2, la entrada 0 o la entrada 3. Lo que tenemos que ver ahí es esa entrada a qué está conectada. Entonces vamos de vuelta al gráfico del circuito, vemos a qué está conectada y ahí nos fijamos qué valor va a tener esa entrada, dependiendo, ¿no?, de las combinaciones de C, D, de A y B.